Bueno, paradójicamente voy a coincidir con algunos conceptos del jefe de bloque del Frente de Todos respecto de una mirada más global y de las metas que deben trazarse los municipios a la hora de llevar adelante sus políticas. Y yo pensaba al respecto, pasamos el micrófono anterior, pensaba al respecto de la rendición de cuentas. ¿Qué implica este instituto en la Ley Orgánica de las Municipalidades? ¿Por qué está? ¿Qué significa? Y bueno, todos sabemos que hay dos hitos, digamos, ¿no?, que los consejos deliberantes aprueban o no, que atraviesan, que es por un lado el presupuesto, previamente los recursos con lo que va a contar, por lo menos los recursos locales, y luego la rendición de cuentas, es decir, esto es lo que voy a usar del dinero de los vecinos, en esto es en lo que he gastado e invertido. Estamos hoy en ese momento, ¿no?, en el ver aquel presupuesto, cómo fue realmente invertido. Y ahí creo que hay dos miradas para interpretar, o dos caras de la rendición de cuentas. Una, por un lado, es estrictamente el análisis económico-financiero, ¿sí? Es una mirada muy importante porque nos permite saber cómo están ubicados los números y a partir de eso realizar las proyecciones. Es indispensable tener ese conocimiento y es correcto que se analice y que haya una mirada de transparencia que la ley asegura a partir de este mecanismo que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero por el otro lado, tiene que ver con un análisis de las políticas públicas más globales, porque si yo digo, esta es la forma en la que gasté o en la que invertí el presupuesto que en aquel momento presenté, a mí me permite ver, respecto de ese ejercicio y de los ejercicios anteriores, cuál es el trayecto, cuál es el recorrido, cuál es el proceso que atraviesa una comunidad, una municipalidad, y que incluso va más allá a veces de la administración de un intendente, atraviesa a lo largo del tiempo a varios. Y este es un ejercicio bastante interesante. Como mecanismo de control económico-financiero, se podría decir algunas de las cosas que se han dicho y que ahora vamos a ahondar. Bueno, será un presupuesto que si se mira, una rendición de cuentas que si se mira respecto de lo presupuestado podrá tener cierto nivel de equilibrio con algo de déficit, o si se miran algunos otros números de lo que queda fuera contablemente del ejercicio, préstamos, deuda flotante, etcétera, podrá ser deficitario. Pero más allá de eso, me parece interesante pensar cómo se gestiona finalmente esa cantidad de recursos que es el recurso de los vecinos, ya sea el recurso propio de la ciudad a través de las tasas o el recurso propio de la ciudad que vuelve a partir de los impuestos coparticipables. Y si es posible llegar a través de la gestión de esos recursos, que es la gestión de las políticas públicas, al ideal de cualquier municipalidad, que es el de desarrollo local, para el desarrollo de su comunidad, para generar los bienes y servicios que hacen mejor a la calidad de vida de todos los ciudadanos. En definitiva, es eso lo que hace la municipalidad y en definitiva es eso lo que aprueba este Consejo Deliberante, lo que debate en un sano debate de las democracias representativas. Estos mecanismos en las democracias más delegativas o populistas se ven a veces más debilitados, ¿no? Pero es sano que la Constitución de la provincia, la ley orgánica y los consejos deliberantes en la provincia tienen este sano ejercicio del debate de los números y de la gestión. Ahora, ¿es simplemente idea de gestión? ¿Solo es gestionar los recursos? La gestión es una palabra que yo encuentro muy de moda en el último tiempo en la jerga política. Todo es gestión, como cuando hablamos de espacios políticos, en vez de partidos políticos, a mí me gusta hablar de partidos o alianzas, ahora se habla de espacios. Bueno, ahora se habla todo el tiempo de gestión. Está bien que un intendente vaya y gestione con el gobernador, con sus ministros, con su presidente, con el que fuera, del signo que tenga, al que le toque, y si es afín, dice la sabiduría popular que es mejor, no debiera ser, pero aparentemente es mejor para conseguir cosas para la ciudad. Pero eso es el nivel de gestión, no es el nivel del diseño de la política pública que tenga metas, como decía el concejal, de mediano y largo plazo para obtener el desarrollo de una comunidad. Diseñar esas políticas es mucho más profundo que ir a gestionar lo que se necesita, aunque está bien que se gestione lo que se necesita. Pero ese diseño implica pensar un plan de desarrollo estratégico para una ciudad. Implica ponerse de acuerdo sobre
qué cosas es una ciudad, un distrito, cuáles son sus actores económicos, políticos, hacia dónde va, en qué se convierte. Para obtener, creemos esa posibilidad, es necesario tener cierta autonomía política para la hora de construir desarrollo a mediano y largo plazo. Y la autonomía política se consigue, entre otras cosas, con la autonomía económica financiera. Y acá vuelvo a la rendición de cuentas. Cuanto más posibilidad de recursos liberados para la administración local yo tengo, mayor posibilidad de un programa estratégico de desarrollo local voy a tener. La Municipalidad de San Pedro en este ejercicio anda cerca del 70% de su inversión o de su gasto en personal. Es un número que viene elevado hace muchos años y lo hemos dicho desde esta misma bancada, y lo ha dicho la oposición de aquel entonces y lo ha dicho el oficialismo, defendiendo en aquel entonces esta cuestión. Fue, y para no decir mal los números, en números redondos, en el 2018 del 78%, en el 2019 llegó al 83%, en el 2020, el año inicial de la pandemia, que estuvo cerrada la actividad económica, prácticamente todo el año fue del 67% y en el 2021 ronda el 70%. Podríamos pensar, si analizamos los últimos ejercicios, que ha habido una mejora respecto de el 80, incluso más atrás, era mayor. Es decir, que ese sendero pareciera estar más o menos correcto. Si pensamos que en 2020 fue del 67, el 2020 fue bajo porque hubo un ajuste respecto de los trabajadores, ¿sí? Esto fue así, producto de la pandemia, producto del cierre de las paritarias ese año. Se recompuso, como bien dijo el jefe de bloque de la bancada oficialista el año pasado, pero no dejan de ser números muy elevados, muy elevados. No podemos decir que tengamos una economía lo suficientemente sólida en el municipio con el 60, el 70, ni hablar del 80% de los recursos destinados exclusivamente a salario. Porque lo que queda de libre disponibilidad, si es el 20, es el 15 o es el 30, es insuficiente para lograr esa autonomía política que me permita a mí desarrollar un proyecto local más allá de lo que yo tengo que gestionar para obtener para la ciudad. Porque muchas veces lo que yo gestiono, y no tiene que ver con este intendente, tiene que ver con todos los anteriores y es transversal el debate o la reflexión, si me la permiten, muchas veces ni siquiera tiene que ver con las necesidades o las identidades de la propia ciudad, porque hay planes y programas provinciales y nacionales que los tomamos cuando los tenemos, pero no necesariamente responden a las necesidades locales, porque no es lo mismo un municipio del conurbano que un municipio del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, un pueblito agrícola, como no es lo mismo esta municipalidad que tiene otra composición diferente. Ahora bien, si nosotros hacemos un raconto del proceso político, podríamos decir que desde el año 2015, en el periodo anterior, como se ha dicho aquí muchas veces, hubo un problema serio respecto de las finanzas, la proyección y la institucionalidad en San Pedro. Eso a partir de 2015 se recuperó. Eso ha sido apoyado y acompañado. Creo que se lograron dos objetivos. Por un lado, la estabilización, que también lo dijo el concejal, de la proyección económica. Los trabajadores cobran los salarios. La municipalidad presta servicios. Eso está. Eso no estaba. Está. Otra cuestión que se resolvió es la institucionalidad política, la estabilidad de la institucionalidad política. Hay un intendente, hay un consejo deliberante, están sus funcionarios, aquí están los bloques, nos respetamos y tenemos un debate abierto y civilizado sobre las cuestiones de la ciudad. Eso tampoco había pasado en el periodo anterior. Ahora bien, ¿es suficiente? Y acá viene la pregunta. Si bien es cierto que el 2020 fue el año de la pandemia y el 2021 continuó sobre todo en el primer semestre y eso altera los números y las prioridades y eso no puede desconocerse ni en este nivel de gobierno ni en ningún otro, también es cierto que falta ahora, creemos nosotros, una proyección hacia las metas que lleven a un plan de desarrollo más allá de estabilizar o de obtener
números que permitan a la economía local navegar. Hoy estos números no dan todavía sustentabilidad al municipio. Por lo tanto, no puede adquirir autonomía política porque no tiene todavía autonomía económica. Requiere esencialmente de los recursos de la provincia y de la nación. Ya hace muchos años que nos sucede esto, e insisto, es transversal a algunas gestiones. Ahora bien, ese desarrollo estratégico, si pensamos a la rendición de cuentas como la oportunidad de ver dónde ha ido el gasto o la inversión, ¿qué queremos decir con que hay que lograr ese desarrollo y que tiene que estar proyectado en los instrumentos que aquí se debaten y que luego se aprueban o no? ¿Cuál es el PBI de San Pedro? ¿Cómo está compuesto? ¿Las políticas públicas? ¿A dónde apuntan? ¿Es hoy San Pedro un distrito exclusivamente agropecuario? ¿Qué tipo de agricultura tiene? ¿No es las extensiones del sur de Santa Fe o del sur de Córdoba, donde hay otro tipo de extensión territorial, de sembradíos y de riqueza? Es un sector agropecuario importante en la movilidad de la economía local, pero no suficiente. ¿Es la fruticultura? ¿Estamos trabajando sobre eso con las dificultades que ha tenido? ¿Es la expansión de los servicios a partir, por ejemplo, del desarrollo y la diversificación del turismo, que es una actividad económica que genera recursos genuinos para el distrito que tiene la posibilidad de llevarla adelante como San Pedro? Seguramente es todo eso. Y seguramente serán algunas cuestiones más. Y así deberían estar diseñadas las políticas públicas, las metas a mediano y largo plazo del desarrollo local de San Pedro, incluyendo seguramente estos componentes del PBI local y ver hacia dónde lo queremos llevar. Hay algunos de estos sectores del producto de la actividad económica de San Pedro que deban estar por otro. Hay alguno que genera más actividad, nivel de actividad económica y más empleo privado. El Estado, ¿a dónde pone sus recursos para apoyar, impulsar o financiar alguna de estas actividades? ¿Dónde pone la infraestructura? ¿Dónde impulsa los proyectos productivos? Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo estratégico a mediano y largo plazo, que me parece que es importante destacarlo a la hora de ver cómo se usaron los recursos de los vecinos, es pensar en los nuevos roles de los municipios, que los tenemos naturalizados, pero que no son los roles iniciales. Hoy las municipalidades prestan servicios que no prestaban hace 30 años, o 40 o 50. Pensemos en el San Pedro de la década del 70, el San Pedro de la década del 80. ¿Qué hacían las municipalidades de la región? La higiene urbana, el mantenimiento de los espacios públicos. Era un efector de salud porque San Pedro tiene municipalizados sus servicios de salud, es decir, garantizaba un sistema de salud pública y no mucho más. Con el deterioro económico y la transformación del tejido social en las últimas décadas de la Argentina, las municipalidades han tenido que afrontar nuevas realidades. Ahora se ocupa de la seguridad, ahora se ocupa de aspectos educativos, ahora tiene que impulsar los sectores de la economía que crea conveniente. Ahora tiene que hacer una formidable ayuda social. Ahora ha tenido, en el medio de una pandemia, y es saludable que así sea, que apuntalar su sistema de salud, porque además San Pedro viene con enormes problemas con el sistema de salud privada. Esas nuevas funciones de los municipios también nos obligan a pensar cuáles son las prioridades y los recursos, porque estas transferencias de responsabilidades que se hicieron en estas décadas no contaron con fondos o con transferencias específicas o muy espasmódicas para resolverlas. Y luego los municipios tuvieron que salir a resolver estas problemáticas con los recursos que tenían existentes. Otra dificultad más para ponerse a pensar cuál es el desarrollo estratégico de la ciudad. ¿Puedo pensar un plan estratégico de San Pedro a mediano y largo plazo? ¿Cómo va a obtener empleo? ¿Cómo va a crecer? ¿Cuáles van a ser sus inversiones de política pública? Este creo que es el desafío que va más allá de obtener la estabilidad con un poco de déficit más o menos, más discutido o menos, porque los números son discutibles, sino si hay un proceso que reconvierta definitivamente
y pueda otorgarle esa autonomía política a partir de obtener esta autonomía económica, que hoy no tiene. Tampoco tiene autonomía política plena, porque las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, además de estas dificultades, se encuentran con que es una de las pocas provincias del país que no ha respetado la manda constitucional de la reforma del 94, que le pidió a las provincias que institucionalicen la autonomía de sus municipios. La provincia de Buenos Aires no cumplió. Han pasado desde el 94 unos cuantos gobiernos y unos cuantos años, y las municipalidades son casi unas delegaciones de los gobiernos provinciales. Hay provincias como Córdoba que han logrado, por ejemplo, en sus municipalidades un nivel de autonomía ejemplar. ¿Qué es la autonomía política? Que las municipalidades dictan hasta su propia carta orgánica con la que funcionan. Y también están facultados en esa autonomía para ver qué recursos toman, cómo los toman, cómo los utilizan. Permite un nuevo diseño de la institucionalidad que la provincia de Buenos Aires no tiene. No tenemos autonomía política, jurídica, no tenemos autonomía económica. Tenemos nuevos roles que cumplir y no alcanza, me parece, después de un tiempo prudencial, con haber logrado lo que han sido, sin duda, logros, que es haber estabilizado el proceso económico y estabilizado el proceso político local. Pero creo que es el tiempo del desarrollo y el tiempo de la sustentabilidad de la economía municipal para proyectar hacia el futuro una ciudad, un distrito con sus localidades que piense qué tipo de ciudad cree que debe ser. Lo debemos construir entre todos. Esto no tiene que ver con una cuestión política partidaria, ni siquiera con los actores políticos. Es una responsabilidad de la comunidad poder construir un plan de desarrollo estratégico para San Pedro que deje de encontrarnos solamente todos los años en esta rendición de cuentas o en la aprobación del presupuesto para ver si hemos gastado más o menos. Mejor si gastamos mejor, pero no alcanza con eso. Estas instancias y el espíritu de estas normas en la Constitución de la provincia y en la Ley Orgánica de Municipalidades es revisar qué hacemos, cómo proyectamos y hacia dónde vamos con los dineros públicos. Y ese me parece que debiera ser el sentido. Hoy sentimos que aún está ausente ese camino, esperamos que en algún momento ese pendiente se resuelva. Por eso es que creemos que la rendición de cuentas, más allá de los números y tomando la visión que el concejal que expuso antes de mí dio, es una mirada más global y que debe implicar dónde ponemos los recursos, cómo los proyectamos y qué pensamos de qué tipo de ciudad hacemos con esa enorme masa de dinero, más de 3.000 millones de pesos en el caso del ejercicio anterior que recibió San Pedro. Gracias, presidente.